Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la posible llegada de navegantes fenicios al continente americano. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. A lo largo de los siglos ha existido debate sobre si realmente Cristóbal Colón descubrió América o si hubo un predescubrimiento por parte de una cultura o civilización durante la antigüedad. En este sentido han existido diversos candidatos, como por ejemplo los sumerios, los persas, los fenicios, los israelitas, los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos y muchos otros más. Pero está demostrado históricamente que los vikingos llegaron hasta América en los viajes que ellos realizaron entre Islandia y Groenlandia. Esto fue posible gracias a un personaje llamado Leif Erikson, y la experiencia de su viaje fue documentada en una obra que se titula La saga de Vinlandia. Los vikingos y sus sucesores escandinavos de la época medieval, ellos realizaron varios viajes a América, pero estos se detuvieron en el siglo XIII o XIV. Por otro lado, el descubrimiento vikingo tuvo poca o nula influencia cultural sobre los pueblos indígenas. En este sentido, los viajes de los vikingos se centraron principalmente en la recolección de madera en Norteamérica, y hasta el momento no hay evidencia de un viaje vikingo al interior de América o más allá de Norteamérica. Los fenicios y los cartagineses, que eran mucho más antiguos que los vikingos, ellos eran aventureros en el mar y también en el comercio. Ellos navegaron por el mar Mediterráneo, las costas de África y también por las costas atlánticas europeas. Y también se sabe que ellos enviaron sus barcos mucho más allá de las columnas de Hércules, que hoy en día conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Así fue que el navegante cartaginés Himilcón navegó hacia el norte de Europa por las costas atlánticas. Él personalmente describió lo que sucedió en su viaje, pero su historia se perdió en el tiempo. A pesar de esto, él fue citado por autores romanos y así se pudo reconstruir su viaje. No se sabe con exactitud cuándo sucedió este viaje, pero este pudo llevarse a cabo en el siglo VI a.C. o entre los años 800 y 250 a.C. Al parecer, los cartagineses obtuvieron de la civilización de Tartesos, que era nativa de la península ibérica, las rutas de navegación hacia el norte de Europa. Esto se sabe porque desde la Edad del Hierro, la gente de la civilización de Tartesos había tenido contacto con los celtas que habitaban en las islas británicas y en el norte de Europa. Himilcón navegó por las costas actuales de lo que es Portugal, España, Francia y Gran Bretaña, incluso con la posibilidad de haber llegado hasta el Mar del Norte e incluso el Mar Báltico. Esto sucede por las referencias de su viaje sobre el ámbar, que en la antigüedad pues ya era comerciado por los pueblos de la región del Báltico. En las fuentes romanas se menciona que Himilcón comerció con una tribu llamada Oestrumníes, los cuales habitaban en una isla que poseía el mismo nombre, los cuales tenían riquezas en metales. Aparte de esto, Himilcón mencionó también la existencia de monstruos marinos y algas que dificultaban la navegación hacia esa isla. Esto posiblemente se hizo con dos motivos. El primero era alardear de sus habilidades como navegante, y el segundo motivo, y mucho más importante, era desalentar a los griegos que en esa época trataban de competir con las rutas comerciales que tenían los cartagineses.
Otro viaje similar fue el del explorador cartaginés Anón el Navegante, el cual fue contemporáneo de Jimilcón. El viaje de Anón el Navegante tuvo como objetivo las costas occidentales de África y se efectuó aproximadamente en el siglo VI a.C. La descripción del viaje se halla en una obra titulada El periplo de Anón, que originalmente fue escrita por él en tablillas de arcilla y en idioma púnico, pero estas se perdieron con el paso del tiempo. No obstante, la obra fue traducida por autores griegos y de ahí pasó a los autores romanos y bizantinos. Entonces, de acuerdo con estos autores, se dice que tras cruzar las columnas de Hércules, él fundó varias colonias en las costas de África. Se menciona también la existencia de islas, desiertos, lagos, volcanes, montañas y selvas, además de ver y capturar a seres salvajes muy similares a los gorilas. Finalmente, debido a la falta de provisiones, pues terminaron regresando a la ciudad de Cartago. Aparte de esto, se cree que ellos navegaron al sur de Marruecos o posiblemente llegaron hasta el África ecuatorial. Pero, en este sentido, debido a la existencia de muchas fuentes, lo que es el recorrido, la duración del viaje y por qué éste se detuvo, pues son temas que aún permanecen en debate. Otro viaje relacionado fue la circunnavegación fenicia de África, la cual fue patrocinada por el faraón egipcio Necao II, quien tenía la intención de buscar un paso hacia el oeste por el río Nilo. El faraón Necao II inicialmente pensó en construir un canal que conectara al río Nilo con el mar Mediterráneo, pero al fracasar el intento ordenó la circunnavegación. Esto hace que, entre otras cosas, el faraón Necao II sea un precursor antiguo de lo que actualmente conocemos como el Canal del Suez. La historia de esta circunnavegación se sabe por los escritos de un historiador de la antigüedad llamado Heródoto, quien conoció el hecho por sus viajes que él tuvo por Egipto. Él informa que diferentes navíos fenicios circunnavegaron África, que por ese entonces recibía el nombre de Libia. Al parecer, esta navegación tuvo muchas penalidades y tras 3 años de viaje llegaron hasta las columnas de Hércules. En este sentido, la realidad del viaje ha sido cuestionada a lo largo de la historia, pero uno de los acontecimientos que da veracidad a este hecho es que Heródoto menciona que en algún punto del viaje los fenicios vieron el sol a mediodía ubicado hacia la derecha. No obstante, en el siglo XV, los portugueses, cuando ellos circunnavegaron África, corroboraron este hecho, el cual efectivamente sucede en el Cabo de Buena Esperanza, el cual se encuentra ubicado en el sur de África. No se sabe con exactitud si el viaje completo se realizó por mar o si una parte se realizó por tierra. Pero, en todo caso, todos estos viajes muestran lo temerarios que fueron los fenicios frente a los mares y los océanos. También se sabe que antes de la época de Homero, ellos habían establecido colonias fuera de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. De manera que los fenicios se fueron extendiendo hacia el oeste, es decir, hacia el océano Atlántico. Más allá del estrecho de Gibraltar, los fenicios llegaron hasta las Islas Canarias, y gracias a su viaje, los griegos las conocieron, pero parece que los griegos no llegaron hasta ellas. Ya en la antigüedad, las Islas Canarias
eran conocidas como las Islas Afortunadas, y hasta allí se cuenta que los fenicios se establecieron, según indican las fuentes de la antigüedad y también pues las fuentes arqueológicas. Hasta este punto todo lo que he mencionado hasta el momento son las evidencias históricas de los viajes fenicios y de los cartagineses más largos de lo que fueron sus patrias originales. Y aquí vamos a comenzar con las hipótesis y las teorías referentes a lo que tiene que ver con América. En este sentido, los fenicios y los cartagineses tenían la costumbre de generar historias terroríficas sobre monstruos marinos y algas que dificultaban la navegación. Esto ha generado teorías sobre que ellos, más allá del estrecho de Gibraltar, ya conocían la existencia de un territorio misterioso, pero a su vez rico, que se hallaba ubicado hacia el oeste de los mares. Según las hipótesis, los fenicios y los cartagineses habrían navegado al interior del océano Atlántico, llegando hasta el mar de los Sargazos, muy cerca de las Islas Antillas en América. Esta idea se basa en el poema titulado Hora Marítima del escritor latino Rufo Festo Avieno. En la misma se describe una parte del océano Atlántico donde no hay viento y hay algas. Claramente esto proviene de los navegantes fenicios y cartaginenses, pues sabemos que los griegos y los romanos no eran iguales de hábiles en el mar comparados con los fenicios. Estas descripciones coinciden con el mar de los Sargazos, el cual se encuentra ubicado al interior del océano Atlántico, lo cual indicaría que ellos ya lo conocían, pero no se sabe hasta qué punto ellos navegaron ese mar, si lo hicieron parcialmente o si ellos llegaron a navegar mucho más hacia el oeste. Sobre el océano Atlántico y cercano a las Islas Canarias también se encuentran las Islas Azores. Específicamente sobre estas islas, se sabe que históricamente han estado deshabitadas hasta la llegada de los exploradores portugueses en el siglo XV y XVI, pero también se han hallado restos arqueológicos de estructuras que datan de épocas prehistóricas y posibles asentamientos temporales de seres humanos. Es muy probable que los navegantes de Europa Occidental, hablamos de pueblos ibéricos, vikingos, celtas o fenicios, por mencionar algunos, hayan conocido las Islas Canarias y las Islas Azores, lo cual explicaría las leyendas de misteriosas islas ubicadas hacia el occidente. En los documentos de la antigüedad se indica que los fenicios llegaron a una isla llamada Casiteries, que según un escritor de la antigüedad llamado Plinio el Viejo, se encontraban frente a las costas de Celtiberia y cercanas a las Islas Afortunadas. Si esta descripción la llevamos a la geografía actual, las Islas Casiteries serían las Islas Azores. Se menciona además que los fenicios explotaban de estas islas minas de estaño. Una posibilidad aparte de las Islas Azores serían las Islas Británicas, porque se sabe que allí hubo minas de estaño que eran explotadas para el comercio, por lo que las Islas Británicas también son candidatas a ser las misteriosas Islas Casiteries mencionadas en fuentes de la antigüedad. No obstante, en mapas previos al año de 1492 se muestran islas que bien podrían ser identificadas como las Islas Azores o en su defecto las Islas Canarias. Una historia interesante que tiene que ver con las Islas Azores es que cuando los portugueses llegaron allí, específicamente a la isla de Corvo, se menciona que allí existía una estatua ecuestre
que señalaba hacia el occidente con uno de sus brazos extendidos. Las características de esta estatua fueron mencionadas por Damião de Góis, quien fue un historiador y humanista portugués de la época del Renacimiento y que fue discípulo de Erasmo de Róterdam, lo cual le da seriedad a esta historia. Se menciona que la estatua ecuestre estaba bastante gastada y el hombre a caballo tenía una túnica de tipo morisca, pero como tal la estatua no llevaba sombrero. En el pedestal había una inscripción en un alfabeto desconocido que mencionaba algo que los portugueses en ese momento pues no pudieron entender. Continuando con la descripción, se indica que el rey Manuel I de Portugal envió a un dibujante llamado Duarte de Armas, el cual realizó un boceto, el cual pues se perdió con el pasar del tiempo, pero que cuando el rey la vio, ordenó que la estatua fuera trasladada de la isla de Corvo hasta la ciudad de Lisboa, pero en el trayecto esta estatua se rompió y desapareció. También se menciona que se intentó traducir el texto que la estatua tenía en su base, pero esto no fue posible. De esta manera, la misteriosa estatua, pues así desapareció de los registros históricos. No obstante, ya desde el mismo siglo XV y XVI, se planteó que la estatua podría tener un origen cartaginés y que incluso ésta señalaba una posible ruta antigua que conducía hasta el continente americano. Parte de esto se debe a que las características de la estatua eran muy similares a las representaciones de dioses como Baal que se encontraban en el territorio fenicio y cartaginés durante la antigüedad. También en esta misma isla de Corvo, en el siglo XVIII, se cuenta que hubo una fuerte tormenta en el año de 1749, la cual alteró los sedimentos y así se pudo descubrir una estructura que se encontraba en ruinas y que estaba ubicada hacia la playa. En estas ruinas se encontró una vasija negra, la cual pues aparentemente contenía monedas de origen cartaginés. Ahora bien, si los fenicios llegaron hasta las Islas Azores, que se supone que estaban deshabitadas, y si esto resulta ser verdad, seguramente los fenicios entonces conocieron el mar de los Sargazos, el cual comienza desde el archipiélago de las Islas Azores y llega hasta las Antillas en el continente americano. En la práctica, si es verdad que los fenicios llegaron hasta allí, entonces es muy probable que un barco fenicio haya navegado hasta América, cruzando el mar de los Sargazos, ya fuera con la intención de viajar hacia el oeste o por una tempestad. En todo caso, los griegos, gracias a los fenicios, conocían el mar de los Sargazos, describiéndolo como difícil de navegar. Pero este tema de la navegación pudo ser una propaganda fenicia para ocultar una posible ruta que condujera al continente americano. Porque de lo contrario, pues ¿por qué molestarse en construir una estatua que señalara justo hacia el oeste? Es importante mencionar que escritores de la antigüedad ya hablaban de islas misteriosas ubicadas sobre el Atlántico, como por ejemplo la isla de Antilia, que más tarde daría su nombre a las islas caribeñas en América. Esto solo por nombrar esa isla, pues en los documentos de la antigüedad existen muchas más. También autores como por ejemplo Escílax de Carianda, Aristóteles, Rufo Festo Avieno, Plinio el Viejo, Claudio Ptolomeo, Estrabón y Diodoro de Sicilia, entre muchos otros, escribieron en mayor o en menor medida de lo que posiblemente habría en el Atlántico. Particularmente Diodoro de Sicilia indica que en el mar más allá de las columnas de Hércules se cuenta que los cartagineses habrían hallado una isla
que pues era desierta, que tenía bosques y diversos ríos navegables y una tierra fértil. Cuenta que los cartagineses, atraídos por estos relatos, se establecieron allí, pero que el Senado de Cartago amenazó con la tortura y la muerte a todos los ciudadanos que decidieran viajar hasta allí. Un testimonio similar tiene que ver con Estrabón, el cual mencionó que los fenicios tenían prósperas colonias en las costas atlánticas de África. También indica que los fenicios sostuvieron una serie de conflictos con los africanos subsaharianos locales y por este motivo tuvieron que abandonar las costas, pues viajando hacia el mar. Aquí comienzan nuevas hipótesis, porque no se puede verificar históricamente lo que menciona Diodoro de Sicilia y Estrabón, pero se sabe que los asentamientos fenicios que se encontraban en África Occidental fueron abandonados junto con su población, y esto se conoce gracias a la evidencia arqueológica. Entonces, suponiendo que si estos colonos fenicios de África no volvieron al norte y si ellos ya conocían el mar de los Sargazos, probablemente se pudieron aventurar por él mismo hacia el occidente. Ahora, suponiendo que estos colonos se hayan internado por el mar de los Sargazos y hayan sobrevivido al largo viaje, pues podrían haber llegado hasta las Antillas ya en el continente americano. Pero lo que haya sucedido allí y con ellos, pues permanece en el misterio. Por otro lado, si analizamos las leyendas y los mitos americanos, estos presentan cosas inquietantes. Por ejemplo, y aquí es importante señalar esto, las leyendas generalmente tienen un origen real que con el paso del tiempo se magnifican con la admiración y la fantasía, mientras que los mitos ya pasan a ser narraciones que contienen pues seres sobrenaturales o lugares muy extraordinarios. Entonces, en este punto, las leyendas americanas, propiamente dichas, hablan acerca de viajeros que venían desde el oriente y pues lo hacían en casas flotantes o expediciones terrestres que también venían de oriente. El caso más famoso es el de los indígenas mesoamericanos y centroamericanos, con la figura de Quetzalcóatl. Entonces, existen dos testimonios de Quetzalcóatl principales, que señalan una naturaleza divina y otra una naturaleza humana. En este sentido nos vamos a centrar en sus características humanas. Entonces, según las leyendas, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl fue un rey tolteca de la ciudad de Tula, que se identifica actualmente como el sitio arqueológico de Toyán-Xicocotitlán en México. Entonces, de acuerdo a la vida santa y según la religiosidad y la moral tolteca, a este personaje se le consideró como la encarnación del dios Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. En todo caso, este personaje tuvo problemas en la ciudad y debió migrar al exilio con sus seguidores hasta lo que serían las costas del Golfo de México, y allí desapareció en las aguas, prometiendo regresar en tiempos de necesidad. Esta es una de las muchas interpretaciones, pero en todo caso, esta fecha coincide con el año de 1518, con la llegada de los conquistadores españoles. A este personaje se le describía con barba y blanco. Estas características se veían entre los españoles que venían justamente desde las aguas. Otros personajes muy similares se encuentran en Sudamérica, como es el caso de Huiracocha en los Andes o Bochica en el territorio colombiano, por mencionar algunos de ellos. Huiracocha, al igual que Quetzalcóatl, posee dos naturalezas,
una divina y otra humana. En su forma humana, a él se le representa como un hombre con barba y blanco, el cual, tras emerger del lago Titicaca y crear al ser humano, viajó en su forma humana, enseñando los conceptos de civilización a los mismos seres humanos que él había creado, para finalmente desaparecer sobre las aguas del Océano Pacífico. En el caso de Bochica, en Colombia, él es el equivalente de Quetzalcóatl y Huiracocha para el pueblo de los muiscas que habitaban en el altiplano cundiboyacense. Se menciona que Bochica vino de Oriente acompañado por un camello, enseñándole a los muiscas los conceptos de civilización, moralidad y sociedad hasta que finalmente desapareció. En sus características físicas también se le menciona que era igual a la de su equivalente andino y mesoamericano. Específicamente Hernán Cortés habló de esto en sus cartas de relación enviadas al emperador Carlos V. De igual manera, esto lo hicieron los clérigos y los sacerdotes ya en el periodo de la colonia europea sobre América, ¿no? Si bien es cierto, los españoles pudieron usar esto como una justificación para argumentar que ellos estaban destinados para llegar y gobernar sobre América, pues no deja de ser llamativa aquella tradición indígena que habla de personas llegadas y desaparecidas en los mares. Estos personajes civilizadores son descritos de una fisionomía distinta. Por ejemplo, tienen barba y son blancos. Aparte de esto, también se les describe como laboriosos e industriosos, porque pues ellos enseñaron lo que fue la construcción, la metalurgia y la tela. Estas características, si las comparamos con los fenicios específicamente, son bastante similares. Otra característica similar entre las culturas americanas y fenicias sería el tema de los sacrificios humanos, pues se sabe que los fenicios y los cartagineses practicaban sacrificios en los cuales se quemaban a sus víctimas en honor al dios Baal Moloch. Y pues en América algunas tribus indígenas también solían quemar a sus víctimas. Pero aquí es importante destacar que muchas de estas tribus habitaban hacia el interior, en los bosques y en las selvas, mas no en las costas. Durante las exploraciones y la conquista de América, hubo informes de descubrimientos de piedras con inscripciones, monedas y artefactos que generalmente fueron indicados o identificados mejor como elementos grecorromanos o mediterráneos. Esto es importante destacarlo porque estas ideas eran culturales de los exploradores y conquistadores europeos, por la conexión histórica que, por ejemplo, tuvo la península ibérica con Grecia y especialmente con lo que fue la civilización romana. Algunos ejemplos de esto fueron la Pedra do Inga, que fue hallada en el año de 1598 en Brasil, y sus símbolos fueron identificados como de celtas o de cartaginenses, los cuales posiblemente habían huido al oeste tras el fin de las guerras púnicas. Desde el año de 1551, los bandeirantes, que eran exploradores, esclavistas y también que buscaban oro y riquezas al interior de Brasil, al nombre del Reino de Portugal, habían emprendido diversas exploraciones porque habían recibido las noticias de una sierra o una montaña que tenía esmeraldas cercanas a un poblado, de acuerdo a lo que indicaron los pueblos indígenas locales. Los bandeirantes buscaron al interior de Brasil la sierra llena de esmeraldas sin encontrarlas, pero comenzaron a rondar historias de las ruinas de una ciudad que se encontraban al interior del territorio, pero que debido a la dificultad geográfica se hizo difícil de explorar, por lo que pues los bandeirantes habrían continuado de largo. Sin embargo, se cuenta la historia de un hombre llamado Belchor Díaz Moreira, apodado Muribeca, el cual habría hallado la sierra con esmeraldas
y de paso las ruinas de una misteriosa ciudad hacia el año de 1601. Se cuenta que este personaje se hizo muy rico comerciando las piedras preciosas porque era dueño o conocía la existencia de unas misteriosas minas ubicadas en algún punto de las sierras de Brasil. Muribeca murió o desapareció tiempo después, pero su historia se convirtió en una leyenda que inspiró a que muchos bandeirantes se aventuraran al interior de Brasil en la búsqueda de aquellas minas. Es así como se origina un documento histórico bastante inquietante y que tiene que ver con el tema de los fenicios, y es el manuscrito 512, que se escribió en tiempos del Brasil colonial, el cual fue escrito exactamente hacia el año de 1753. Este escrito cuenta cómo un grupo de bandeirantes que buscaban riquezas o posiblemente las minas de Muribeca halló en algún punto del Sertón, que es una vasta región semiárida del nordeste de Brasil, una ciudad o un asentamiento abandonado, el cual tenía características grecorromanas o muy mediterráneas. Se documentó que la ciudad tenía un camino de piedra, 3 arcos, varias casas, una plaza con una columna que tenía la estatua de un hombre que señalaba hacia el norte, varios pórticos con bajorrelieves al estilo mediterráneo, un templo, un palacio, y también se describe que la población estaba rodeada por un río que conducía a una catarata donde existían minas y cuevas que tenían pedazos de mena similares a los que deja La Plata, y en los alrededores habían ruinas de más asentamientos. En lo que es el arco y la entrada de una de las minas habían inscripciones en un idioma muy desconocido. A pesar de esto, la ciudad no se ha vuelto a encontrar a pesar de los viajes de exploradores brasileños y extranjeros que la han buscado, de acuerdo a lo que mencionaba este manuscrito. Otros hallazgos de supuestas evidencias fenicias se hallan en Norteamérica, en lo que hoy en día es Estados Unidos. Allí, en el estado de Massachusetts, se halló en el año de 1680 una roca que contenía unas inscripciones que hasta la fecha son desconocidas, tanto en lo que es su significado como quién las talló. Se ha propuesto un origen indígena, un origen fenicio, un origen portugués o un origen chino. En todo caso, la roca como tal es auténtica y sus inscripciones también, pero se debate quién fue el responsable de hacer estas inscripciones y qué significa su mensaje. Otro ejemplo es la inscripción de Bat Creek, que se halló en Estados Unidos, en Tennessee, en un montículo de la cultura indígena Opehuel. Supuestamente la roca se halló en el año de 1889 y tenía inscripciones del alfabeto paleohebreo, que es muy similar al fenicio y que por lo tanto pues los vincula a ellos, pero se demostró que estas inscripciones eran una falsificación. Otro ejemplo es la piedra de los Lunas, hallada en Nuevo México, también en Estados Unidos, y descubierta en el año de 1880. Esta también tiene inscripciones en un idioma paleohebreo, pero a pesar de que la roca en su material tiene una datación de entre 500 y 2000 años de antigüedad, la escritura como tal que se encuentra tallada se considera una falsificación moderna. Otras supuestas evidencias fenicias se hallan en las costas de Uruguay, también se hallan en las supuestas tallas de elefantes halladas en los estados de Estados Unidos de Colorado, de Utah, de Arizona o de Nuevo México, así como los supuestos elefantes mayas que se pueden ver en la estela del gobernante conocido como 18 Conejo. Ahora bien, suponiendo que sean verídicos los textos antiguos que mencionan, por ejemplo, el mar de los Sargazos, el posible viaje de los fenicios a través de él, los dioses blancos de América,
el sacrificio de seres humanos, la ciudad del manuscrito 512, también los grabados paleohebreos o de los elefantes que han sido hallados por América, pues entonces estaríamos hablando de que los fenicios y los cartaginenses habrían explorado la totalidad del continente americano y que ellos colonizaron e influenciaron a los pueblos indígenas que se encontraban en estos territorios. Sin embargo, todas estas hipótesis comienzan a tener una serie de problemas cuando las comparamos con el resto de la historia universal, generando una serie de preguntas que son muy difíciles de poder responder. Por ejemplo, si los fenicios y los cartaginenses llegaron a explorar la totalidad de América, no pudo haber sido un pequeño grupo, sino uno muy grande y con conocimiento previo de lo que se encontrarían al otro lado de los mares. De esta manera, tendrían que haber realizado viajes de ida y de vuelta, los cuales no podían pasar desapercibidos para las otras culturas de la antigüedad, teniendo en cuenta que los fenicios y los cartaginenses tenían colonias, factorías y concesiones y contactos con otros pueblos, por ejemplo, con bárbaros como los celtas y con civilizaciones mucho más grandes como por ejemplo los egipcios, los griegos, los asirios, los persas, entre otros. De manera que todos estos pueblos también llegarían a tener conocimiento de las Américas y por lo tanto haber viajado hasta allí. También por otro lado, si era de conocimiento general la existencia de América durante la antigüedad, ¿por qué este conocimiento se perdió hasta el año de 1492? Si se supone que había un contacto continuo de intercambio comercial. Por ejemplo, si verdaderamente existe la ciudad del manuscrito 512 en Brasil y ésta tenía minas, estas tendrían que haber sido trabajadas por colonos fenicios. Y en teoría esto explica por qué existiría una estatua en la isla de Corvo y por qué en las islas Azores existían monedas de origen cartaginés, es decir, llegaría a haber un contacto de ida y vuelta. Otra pregunta es por qué cuando los fenicios perdieron su patria original en el levante mediterráneo ante los babilonios, los asirios y los persas, y cuando posteriormente cayó Cartago ante los romanos, ¿qué fue lo que sucedió con los fenicios y los cartaginenses que se encontraban en América? ¿Y por qué estas civilizaciones que habían conquistado el territorio fenicio y cartaginés no se aventuraron en el mar para llegar hasta ese mundo nuevo lleno de riquezas y pues de nuevos territorios, ¿no? Ahora, desde lo que tiene que ver con la ciencia de la historia, no se descarta la posibilidad de un posible contacto interoceánico en épocas precolombinas de fenicios u otros navegantes de otras culturas o civilizaciones durante la antigüedad. No obstante, si llegó a suceder este contacto, el mismo debió limitarse a un naufragio en las costas americanas, traídos posiblemente por las tormentas o las corrientes oceánicas, o tal vez alguna pequeña expedición que visitó las costas de América y regresó, generando historias de islas misteriosas en el oeste. Pero en todo caso, esto no constituye ni un descubrimiento ni un contacto como el que sí hubo en 1492. Por otro lado, y suponiendo que un naufragio o una pequeña expedición se haya aventurado al interior de las Américas, estas pudieron acabar en un enfrentamiento o con una asimilación con los pueblos indígenas. Si esto llegó a suceder, los indígenas podrían haber recordado en sus tradiciones estos contactos, ya fueran positivos o negativos, pasando de tribu en tribu aquellas historias. Pero entonces, tras varios siglos, se acabaría perdiendo el rastro de aquellos visitantes
que por algún u otro motivo hayan acabado en las costas del continente americano. Pero en ningún caso estos visitantes, si los llegó a ver, ni influenciaron a las culturas indígenas, ni mucho menos las construyeron desde cero enseñándole a los pueblos indígenas. La prueba de esto se encuentra en que históricamente no existen evidencias de fenicios, de egipcios u otras culturas en el continente americano. Y muchas de las supuestas pruebas son falsificaciones o interpretaciones que generalmente son sensacionalistas, elaboradas por grupos que desean vender sus ideas como si fueran verdades absolutas. Esto no es ético, pero ya ha sucedido varias veces. Algunos ejemplos de esto lo hallamos en los mormones, que han buscado pruebas de hebreos en América para demostrar que su religión es verdadera. Otros serían los eurocentristas americanos, que buscan negar su pasado indígena reemplazándolo por el de otra civilización blanca. Los afrocentristas, que buscan un pasado glorioso para su pueblo a costa de usurpar las culturas de otros. O los conspiranoicos, que buscan probar visitas extraterrestres o continentes perdidos y cosas por el estilo. Pero a pesar de todo esto, la historia guarda muchos misterios que hasta el momento no se han podido resolver. Y existen muchas leyendas y mitos que no se pueden descartar porque sencillamente nadie tiene una respuesta absoluta de las cosas, ni mucho menos nadie puede asegurar lo que realmente haya sucedido en el pasado como una verdad absoluta. Y en este sentido, pues la historia sigue y seguirá teniendo muchos misterios. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.